Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Mayra Alejandra Rodríguez Riaño y Oscar Camilo González Ayala. Hoy les vamos a hablar pues de dos casos bastante usuales, y subestimados en la industria porcina. ¿Listo? En cuanto al primer caso de entumecimiento emocional, se llama pig biting, la conducta de las que le vamos a hablar hoy, o mordedura de barras en los cerdos. Es una manifestación conductual de frustración por la incapacidad de osear. Ya les muestro. Listo, entonces pues realmente este caso refleja de manera muy clara pues cómo condiciones de manejo inadecuadas en este espacio confinamiento pueden llevar a un animal a desarrollar conductas anormales, ¿cierto? Este comportamiento es muy frecuente, como yo les mencionaba, en sistemas intensivos y muy subestimado y pues realmente trae muchas consecuencias graves a nivel de salud y de productividad que les voy a contar pues más adelante. Listo, para empezar, pues con todo el tema del tipo de sufrimiento, el sufrimiento que más está relacionado con esta conducta es el de tipo comportamental, eh, porque pues literalmente es una frustración, una manifestación directa de la frustración que experimenta el animal cuando no puede realizar cualquier conducta natural. Esto depende pues obviamente de conocer la etología del animal, ¿no? Y hay tres comportamientos etológicos básicos de esta especie que no pueden llevar a cabo en las explotaciones intensivas. El primero es explorar, el segundo, modificar su ambiente y el tercero, la ocupación mental. ¿Listo? En cuanto al primero, el de explorar, el cerdo ha evolucionado, pues desde siempre para interactuar con el medio ambiente, con osar o osear me refiero a cuando utilizan su nariz para investigar, ¿no? Y los cerdos están biológicamente diseñados para este tipo de actividad. Varios estudios que leímos, como el de Telken, Haranta y Stadnich, demuestran que cuando el entorno pues, no permite esta exploración, aparece el bloqueo de este comportamiento natural innato en ellos, lo que genera una cascada de emociones que terminan en conductas estereotipadas. ¿Listo? Pues definitivamente es imposible poner ramas en jaulas, arena, tierra, ¿sí? En cuanto al segundo comportamiento, bueno, la segunda, sí, comportamiento natural en ellos que no se puede llevar a cabo, está muy relacionado más que todo con las cerdas de producción, que es modificar su ambiente. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque ellas necesitan crear o construir un nido para cuando van a dar a luz. Aquí entra un componente fisiológico importantísimo. Primero, la prolactina. Esta hormona aumenta 1 o 2 días antes del parto, activa directamente el centro del comportamiento maternal que está en el hipotálamo y dispara como un patrón motor fijo, que es la necesidad de hacer nido. Realmente esto no requiere ningún tipo de aprendizaje, incluso una cerda primeriza o primer parto, para los que no trabajan en porcicultura, pues ellas también lo hacen porque su cerebro está programado para ello. ¿Por qué es tan importante el nido? Más que importante, es fundamental en la especie porcina. Primero porque ellos son presa, ¿cierto? Y como son presa, necesitan dónde esconder sus crías. Ese es el primero. Segundo, porque los lechones nacen y no pueden termorregular. Entonces esto les ayuda a estar calientitos. Y otros, pues para todo el tema de protección contra depredadores y para que se desarrolle todo el comportamiento o la conducta maternal, en donde pues aquí también está la oxitocina relacionada. ¿Listo? El problema en los sistemas intensivos es que realmente no hay paja, ni espacio, ni material, ni nada para construir un nido. Y la cerda sigue recibiendo todo el impulso hormonal que les acabo de mencionar, pero pues finalmente no puede complementar la tarea. Entonces redirige este impulso hacia conductas sustitutivas, como la mordedura de las barras, que finalmente es un comportamiento redirigido por frustración. En cuanto al tercer
comportamiento o necesidad fisiológica del animal, está la ocupación mental. Yo creo que en todas las producciones intensivas de todo el mundo subestiman mucho pues todo el tema cognitivo del animal. Aquí esta imagen me gusta mucho, es una página que cogí de la cartilla de bienestar animal de Por Colombia. Ellos acá después de sus investigaciones sacan conclusiones bastante interesantes. Primero, un cerdo puede aprender trucos al igual que un perro. Entonces hagamos la relación, ¿no? Imagínense un perro dentro de jaulas durante toda su vida. Si no se aguanta en una habitación, imagínense pues en una jaula, ¿no? También dicen que en comparación con los humanos, un cerdo es tan inteligente como un niño de 3 años. La misma relación, pues un niño, pues en una jaula, no. Son capaces de generar ideas o conceptos para resolver problemas, entonces digamos que están muy conectados con el medio ambiente, o sí, con el medio ambiente en que se encuentran y muy analíticos en cuanto a esto. También han demostrado que tienen estados de ánimo, emociones muy puntuales, fuertes, y que entienden la música y les genera emoción la música. En cuanto a otro tipo de sufrimiento está el fisiológico. En este caso lo que observamos es lo cotidiano, ¿no? Que se activa permanentemente el eje hipotálamo pituitario adrenal, se aumenta el cortisol basal, se altera la microbiota, incluso puede comprometer el sistema inmune y muchas veces el reproductivo, como lo veíamos en clase, cuando todo este eje hipotálamo pituitario adrenal se bloquea, pues también se bloquea la liberación de hormonas importantes para el tema reproductivo, como la FSH, la LH. Esto en tema reproductivo significa no hay ovocitos viables para que la cerda quede gestante o no queda gestante, problemas reproductivos durante toda la gestación, en fin. Sebunk 2019 describe estas alteraciones en animales que realizan estereotipias por largo tiempo. Entonces, todo este tema del sufrimiento fisiológico y esta cadena que les acabo de explicar. Listo, en cuanto a entumecimiento emocional, pues lo que observamos es mixto. Principalmente el animal se activa de forma repetitiva y sin propósito. O sea, esta estereotipia se convierte en un mecanismo de supervivencia emocional, porque aunque el cerdo como que no tiene alimento de morder la barra, el comportamiento se mantiene porque él libera muchas hormonas, como la dopamina, los opioides endógenos, endorfinas, encefalinas, y toda esta cadena hormonal genera alivio momentáneo. Y finalmente, como todo este alivio, refuerza y perpetúa la conducta del animal. Es una forma de autocalmarse, ¿cierto? Pero con el tiempo esto ya lleva a algo más profundo y más problemático, que es el desarrollo de la indiferencia emocional. El animal se vuelve menos curioso, menos social, menos reactivo y más pasivo. Pierde la capacidad de expresar en general sus emociones. Boise en 2017, en un estudio del 2017, lo describe como un apagamiento emocional. Cuando el ambiente no cambia, el entumecimiento emocional se convierte en un costo acumulado. Es como muy parecido a la indefinición aprendida, descrita por Maes en el 2019. El animal deja de intentar modificar su situación porque realmente no, o bueno, ha aprendido que nada de lo que haga cambia su realidad. Entonces pasa como nada, a un bloqueo emocional. Finalmente, en cuanto a los estados afectivos relacionados con los estados afectivos de Valencia, hay positivos y negativos. En cuanto a negativos, frustración e imponencia es el primero, porque definitivamente no puede desarrollar muchos de sus conductas innatas de la especie. Aburrimiento, soledad cognitiva, porque pues el ambiente no ofrece ninguna estimulación, además de que son animales supremamente sociales que necesitan contacto entre ellos. Y un estado afectivo positivo, realmente no tan positivo, es un alivio o placer temporal, producto de la dopamina y endorfinas liberadas durante este tipo de estereotipia. ¿Listo? Es un placer precisamente que sostiene la conducta, aunque digamos que su origen pues es negativo. En conclusión, el comportamiento de morder las barras no es simplemente una conducta repetitiva, sino como un reflejo de cómo el ambiente, la biología, la emoción y la fisiología interactúan para producir un cuadro de sufrimiento animal, entumecimiento emocional y pues obviamente todo el tema de bienestar animal afectado.
Bueno, en cuanto al caso 2 de maltrato animal, vamos a evidenciar un video, el cual vemos un cerdo que rehúsa moverse en el descargue de estos animales desde el vehículo de transporte. Como observamos en el video, pues la principal evidencia es que el cerdo se rehúsa a mover. Esto pues hace que la persona o el manejador que está realizando el descargue de este vehículo comience a efectuar patadas o fuerza física para que estos cerdos se muevan. Esto, según Launch, es una evidencia que cuando el cerdo se rehúsa a mover, es una manifestación de que el animal está en un balance energético y emocional negativo. En la clasificación del maltrato, nosotros podemos clasificar este maltrato en dos partes. Uno que es el maltrato directo o de abuso y otro es el maltrato por negligencia u omisión. En el caso del maltrato directo se refiere a esa acción activa y deliberada de ejercer un dolor mediante golpes, mediante patadas. Según Grandin en el 2000, este acto rompe una relación humano-animal y pues obviamente es considerado una práctica inaceptable en cualquier manual de manejo ético. En el maltrato por negligencia u omisión ocurre que al fallar el deber del cuidado del manejador hacia el animal, entonces esa manipulación, esa forma de castigar que el cerdo no se mueva, va a generar una conducta de fatiga, va a comenzar a generar dolor y puede generar enfermedad que puede ser una enfermedad persistente según Lodge lo publicó en el año 2020. La clasificación del sufrimiento nosotros lo categorizamos en tres clasificaciones diferentes. Una es el sufrimiento ético, otro es el sufrimiento emocional y otro es el sufrimiento comportamental. El sufrimiento físico, pues es obviamente dado por todos estos traumatismos que está generando el manipulador de estos animales, pues esto va a generar el dolor agudo y va a generar también la suma de todos esos dolores agudos va a generar una suma como un dolor crónico o incomodidad. Esto puede generar fatiga muscular o incluso llegar a una acidosis. Y también, pues obviamente, este sufrimiento físico está atentando o violando la libertad de dolor y lesión en los animales. El sufrimiento emocional lo vemos también en la agresión física, pues como ellos no pueden reaccionar a esa amenaza inminente que está generando esta persona, porque cada vez que tratan de huir, la persona comienza a golpearlos, pues esto comienza a generar el miedo y angustia por este ataque que es inexplicable para ellos y pues completamente bloquea lo que ellos tratan de manejar, que es esa lucha o huida de este miedo directo que están generando sobre ellos. El sufrimiento comportamental, pues, va también de la parte de la conducta natural de evasión, pues como ellos no pueden evadir este ataque, pues comienzan a no moverse, comienzan a tratar de quedarse quietos y pues ellos comienzan, como los siguen golpeando, tratando de desencadenar esta conducta normal, pues se comienzan a frustrar por este castigo. Entonces comienzan a moverse menos y comienza ese golpeteo adicional, pues va a generar un comportamiento defensivo que se va intensificando hasta generar un distrés completo en el animal. Los estados afectivos de valencia, pues nosotros los dividimos en negativos y positivos, están separados porque los negativos conllevan muchos, en los cuales sería el dolor, el miedo, la angustia, la ansiedad y la frustración. El dolor, pues, es causado por todos estos traumatismos que están generando el manejador, que puede generar un dolor agudo que va desencadenando un dolor crónico a medida que ese golpe va siendo recurrente.
El miedo, pues va de un miedo agudo a ser a ser intenso por la respuesta del manejador, al observar al manejador, que el manejador está siendo agresivo con ellos y que siempre van a haber una amenaza de castigo ahí. La angustia y la ansiedad se desarrolla por la amenaza, que la agresión es ineludible, que está siempre generando ese traumatismo, así ellos traten de quedarse quietos, traten de huir. Entonces, pues ellos no comprenden eso y comienzan a generar esa angustia o ansiedad porque hagan lo que hagan ellos, están siendo golpeados. Y la parte de la frustración, pues como ellos no pueden huir, no pueden generar ese comportamiento normal de o quedarse quietos por tratar de eludir algún efecto negativo o tratar de huir por alguna amenaza, pues comienzan a frustrarse porque pese, igual que el anterior, hagan lo que hagan, ellos no pueden huir de esos traumatismos que están recibiendo. Entonces también esa frustración se ve acompañada porque ellos ya al final no saben ni qué hacer, no saben si se tienen que quedar quietos, si no se tienen que quedar quietos, si tienen que huir, si no tienen que huir. Entonces esas actitudes en ellos comienzan a ser frustrante. Y los estados positivos, pues lo que es alivio, placer, seguridad, calma, no se ven en ninguna parte porque, pues, como les decía anteriormente, ellos no saben qué tienen que hacer, hagan lo que hagan, no saben qué pueden hacer porque al final van a ser golpeados. Entonces, por eso es completamente ausente. La agresión se está implementando en cualquier momento. Entonces, por eso ellos no tienen un efecto de valencia positivo. En conclusión, eh, estos valencias no tienen nada de positivo. Entonces, pues esta escena está marcada por un completo distrés del animal y es una presencia dominante del dolor, del miedo, de la angustia y esto está comprometiendo gravemente tanto el bienestar en esta etapa del cerdo como en el resto de su vida porque puede también generar reacciones hacia otras personas que el cerdo las asocie con el manejador y puede generar condiciones adicionales en estos manejos. En el análisis de sufrimiento, pues vamos a, a explicar rigurosamente con justificaciones y vamos a ver a través del modelo de estrés y la respuesta endocrina del animal. Entonces, el primero va a generar un distrés y una activación del eje hipotalámico epifisiario adrenar. Este, pues, es un sistema que regula la respuesta del estrés, entonces, pues, va a hacer una liberación de cortisol y de adrenalina, según Sapolsky en el 2004. Pues, hay muchos estudios que confirman que el manejo agresivo y de golpes se correlacionan directamente con la elevación de estos marcadores fisiológicos. Según Cronk, en el 2018 mencionó que todos estos marcadores son elevados según este manejo agresivo. Entonces el animal siempre va a llegar con una descarga alta de estrés basal en el transporte y en el golpe añade un pico de estrés adicional, lo que va a desequilibrar la homeostasis del cerdo y pues también lo puede poner al borde del colapso. Por esto algunas veces se ve mortalidad en el transporte en estos casos. El siguiente es el paradigma del estrés incontrolable. Entonces, el animal, pues ya está fatigado, no puede escapar del agresor, no puede predecir el movimiento ni el momento del castigo. Esta falta de control sobre este traumatismo comienza a intensificar la angustia y pues genera una indefensión aprendida, donde el animal cesa los instintos de defensa. Entonces, la exposición a este trauma sin mitigación altera la química del cerebro, lleva a una ansiedad crónica y esta ansiedad crónica puede generar un trastorno de estrés postraumático. Eh, Según Sapolsky en el 2004, pues como les mencioné anteriormente, este estrés postraumático va a generar una hipervigilancia y un miedo constante con las personas.
El siguiente, pues, es el compromiso del bienestar integral, pues porque este manejo viola completamente los 5 dominios del bienestar. Entonces, la nutrición y el entorno, pues, va a generar un estrés porque va va a impedir un acceso adecuado al alimento del agua por estos miedos, por estas frustraciones que está generando el animal. La salud física, pues por el golpe, por las lesiones que están generando en la manipulación. El comportamiento por la frustración de la conducta y la evitación que es completamente abarcada a estos traumatismos generales que el animal lo está relacionando con el movimiento. Y pues el estado mental, que es dominado por el miedo y la angustia, porque no tiene cómo escapar. Entonces esto es un maltrato activo y es completamente inútil en la descarga, porque al final de cuentas nosotros tenemos que velar es por una descarga de esos vehículos lo más tranquila y sin golpeteos, sin ruidos constantes. Así también vamos a evitar problemas del descargue como fatiga o muertos en el transporte. Y pues una clara evidencia del sufrimiento severo es innecesario en esta etapa, principalmente en la que lo estamos viendo, que esta es la etapa final del cerdo. Muchas gracias.